aprovechando, porque luego mi esposo me regaña porque dejo el teléfono donde sea. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Y vamos a recibir la palabra de hoy. Pero antes de que recibamos la palabra de hoy, ¿podemos orar? Papá, te damos gracias porque tú eres bueno. Y como dice tu palabra, para siempre es tu misericordia, Señor. Espíritu Santo, tú eres nuestro maestro, como siempre digo, y tú eres el que nos revela y nos enseña, Señor. Y apelamos a esa palabra esta mañana, papá. Muéstranos, revélanos, Señor, enséñanos. Nuestro corazón está listo para escucharte, Señor. Amén. Hoy quiero compartir del Salmo 133. Si tú puedes ir con tu Biblia allí. Me voy a esperar unos segunditos para que lo busques en tu Biblia o lo busques en tu aplicación. Vamos a estar allí. Quizá vamos a ver otros versículos, otros pasajes, pero nos vamos a centrar en el Salmo 133. Solamente son 3 versículos de este Salmo. Solo 3. Y es de lo que vamos a hablar esta mañana. Y comienza el versículo 1 diciendo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ay, qué lindo, qué bonito. Y a veces leemos ese pasaje porque ya vamos a empezar la reunión, ¿no? Vamos a empezar la reunión y ya estamos todos aquí. Algunos van entrando, otros ya habían llegado desde temprano. Y leemos: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y todos, sí, amén. Pero este pasaje, este salmo es mucho más profundo de lo que se puede ver a simple vista. Habitar quiere decir permanecer, sentarse, quedarse, establecerse. Mira cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos se queden. Por eso habitar lo usas como cuando te preguntan ¿con quién habitas? O sea, ¿con quién vives? ¿Verdad que sí? O tu habitación o el lugar donde tú estás. Entonces cuando dice cuán bueno y cuán agradable es habitar, quiere decir que cuán bueno y cuán precioso y cuán agradable es vivir, mantenernos en armonía. Y es también interesante que dice que es bueno y es delicioso. Sabemos todos que las verduras son buenas, ¿verdad que sí? Pero no todas son deliciosas, ¿o sí? Bueno, según mi compañera Scarlett, para ella todas son sabrosas. Para mí no todas me gustan mucho. ¿Alguien más como yo? Que no todas las verduras. Y algunas si puedes te las brincas, ¿no? Allá hasta con las 2 manos. Ok, pero son buenas, ¿verdad que sí? Y a veces las comemos porque las tenemos que comer, porque sabemos que son buenas, aunque no nos parezcan deliciosas, ¿verdad? Pero hay otras cosas que son deliciosas, pero que no son buenas. Como, esos chocolatitos, ¿verdad? Los dulces, no sé qué disfrutas. Como dicen por ahí, no sé cuál es tu gusto culposo. Y a veces eso que disfrutamos, eso que nos comemos muy rico, no necesariamente es bueno o es saludable. Pero en este pasaje Dios está usando las 2 cosas para describir lo que es habitar juntos. Está diciendo que es bueno y que es delicioso. ¿Ya te diste cuenta? ¿Y si será delicioso? ¿Sí? Es bueno y es delicioso. Vivir, permanecer, mantenernos. Y la palabra que se traduce como armonía también pudiéramos traducirla como unión o unidad. Cuán bueno y cuán hermoso es que nos mantengamos unidos o en unidad. Quiero usar otros pasajes para describir bien a qué nos referimos con estar unidos o en armonía.
Si puedes ir conmigo a Primera de Crónicas 12, versículo 17. Aquí está David huyendo de Saúl. Y tiene miedo, ¿no? Porque Saúl tiene aliados. Y Saúl quiere matar a David. Y entonces dice el versículo 17: y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo Dios, el Dios de nuestros padres, y lo demande. Esta frase, que se traduce como mi corazón será unido con vosotros, es la misma palabrita que encontramos en el Salmo 133 cuando dice en armonía, habitar juntos o todos juntos en armonía. Es la misma palabrita que está usando aquí David para decir: si vienes en paz, entonces mi corazón se unirá al de ustedes. Ok. Vamos a ver una comparación. Allí mismo en donde estamos, en el capítulo 12 de Primera de Crónicas, pero vamos a bajar hasta el versículo 38. Y en el versículo 38 dice, después de que mencionó todos los hombres de guerra y todos los que eran buenos y cuántos estaban uniendo a David, dice: todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Ok. Lo que se traduce aquí como de un mismo ánimo, también pudiéramos usar un corazón o un mismo corazón. ¿Ok? Dice que estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey. O sea, estaban de acuerdo, estaban en un mismo corazón. ¿Por qué? Porque todos estaban de acuerdo y todos habían aceptado y todos anhelaban la idea de que David fuera rey. Ok. Esta frase que encontramos aquí de un mismo corazón o unidos, una misma ánimo, no es la misma que la que encontramos en 133:1. O sea que, ¿a dónde voy? Que el hecho de que tú y yo, mi hermano, no estemos en un mismo corazón, el hecho de que tú y yo no estemos de acuerdo, no determina que no podamos estar en unión. Aunque no estemos de acuerdo los unos con los otros o el uno con el otro, aunque no compartamos la misma idea, aunque no compartamos la misma opinión, aunque no compartamos la misma voluntad, aunque no compartamos el mismo parecer, esto no quiere decir que tú y yo no vamos a poder estar en unidad. ¿Por qué es necesario que aclaremos esto? Porque a veces pensamos que por el hecho de no estar de acuerdo, entonces ya no podemos ser uno. El hecho de no compartir la idea o la opinión o la voluntad, entonces bueno, ya no podemos ser uno. Y no es lo que está diciendo Salmo 133. Aunque no estemos de acuerdo, podemos seguir siendo uno, mi hermano. Puedes decirle al que está a tu lado: aunque no estés de acuerdo conmigo, tú y yo podemos seguir siendo uno, mi hermano. Ahora el del otro lado: aunque tú no estés de acuerdo conmigo, tú y yo podemos seguir siendo uno, mi hermano. Y esta palabra la podemos aplicar en toda nuestra vida. La podemos aplicar. Siempre pienso, es mi idea, que todo lo que vemos en la Biblia, que todo lo que Dios nos muestra, el primer lugar en el que lo debemos aplicar es en casa. Esa es mi idea, esa es mi opinión. No sé tú qué piensas, pero es mi idea. Todo lo que me enseña, todo lo que Dios nos muestra, todo lo que Dios nos revela, el primer lugar en el que tú y yo lo vivimos es en casa. ¿Por qué en casa? Porque en casa eres lo que eres. En casa somos lo que somos.
Estás en la intimidad de tu casa, en la confianza con tus hermanos, con tus padres, con tu esposa, con tu esposo. Y allí eres lo que eres. Y entonces esta palabra de mira qué bueno y qué delicioso que habitemos, que vivamos en unión. El primer lugar al que debamos llevarlo a la práctica, mi hermano, es en casa. Es con quienes, es con tu familia. No necesariamente con los que vives, con tu familia, con tus hermanos, con quienes compartes sangre. Aunque no estén de acuerdo, aunque no compartas opinión con ellos, aunque haya diferencias, aunque no piensen igual que tú o tú no pienses igual que ellos, aunque no te gusten las mismas cosas que les gustan a ellos, aunque a lo mejor tu carácter es de una manera y el carácter o la personalidad tuya es de una manera y la personalidad de tu hermano es distinta, no quiere decir que no podemos vivir en unidad o en unión. Y lo somos en casa y lo somos en la iglesia. Y lo somos aquí. Y Cristo nos enseña en Efesios un poco mejor, no un poco, mucho mejor, qué quiere decir esto de ser uno. Si puedes, ve conmigo a Efesios 4. Y en Efesios 4, desde el versículo 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y antes de que empiece a hablar de la unidad, da dos palabras que nos preparan para lo que viene, nos preparan para los siguientes versículos, y dice que fuimos llamados con toda humildad y mansedumbre. Y cuando habla de humildad, en este pasaje, cuando habla de humildad, está haciendo referencia a la opinión que tú tienes de ti mismo. Que pienses con modestia sobre ti mismo. ¿Por qué será necesario que nos recalque humildad? ¿Por qué será necesario que nos recuerde que necesitamos pensar con moderación sobre nosotros mismos cuando va a hablarnos de la unidad entre los hermanos? Porque a veces, mi hermano, tú y yo tenemos en muy alta estima, nos tenemos a nosotros mismos en muy alta estima, más que a nuestros hermanos. Pero Filipenses dice que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros. No está fácil. No está fácil considerar a los demás como superior a mí y darle la importancia a lo de los demás, la misma importancia que yo le doy a lo mío. Esa es a la humildad que se está refiriendo. Pienso sobre mí cuando habla de humildad. Ok, con humildad y con mansedumbre, ambas palabras, humildad y mansedumbre, están haciendo referencia a lo mismo. ¿A qué? A que tú consideres de ti mismo o pienses de ti mismo con moderación. ¿Para qué? Para que así como vas a pensar sobre ti mismo con moderación, podrás pensar sobre los demás como mayores que tú,
como superiores a ti. Suena muy padre y lo vemos muy fácil, pero dice la palabra de Dios, ¿entiendes esto? Me imagino a Jesús como en el examen, ¿dudas? Y todos, no, todo claro. A lo mejor tomaron sus notas, ¿no? Y dice, bueno, pues no se trata solo de entenderlo. Bienaventurados sois si lo hiciereis. Bienaventurado eres si lo llevas a la práctica. Y esto que estamos hablando hoy, Dios está empujándonos a que sea nuestra práctica diaria, mi hermano. ¿Dónde? En casa primero. Y esto de pensar sobre nosotros con humildad o con moderación, necesitamos estar conscientes de ello. Por eso el Espíritu Santo nos está hablando hoy para introducirlo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad y podemos vivir en la verdad. Y entonces necesitamos estar conscientes y entender que necesitamos pensar con moderación sobre nosotros mismos. Porque, ¿cómo amamos tener la razón? Es como un tesoro, es como lo más valioso que tenemos en la vida, la razón. ¿Sí o no, esposas? ¿No? No es como cuando le dices a tu esposo, se te va a caer, no lo pongas, se te va a caer. Y luego, ¡pum!, se le cae. Y es como una gratificación que se le cayó. ¿Por qué? Porque le comprueba a él que tú tenías razón. Y la cara de, te dije. Y a veces los unos con los otros defendemos esta razón con espada, con escudo, con lanza, con jabalina. Sí, mi hermano, sacamos todas nuestras defensas, sacamos todas las armas que traemos para mantener esta razón, para defender. No es así. Si te estoy, pero y entramos en una discusión a veces que no vale, no es tan valiosa como en realidad parece. A veces es más valioso para mantener la armonía. Esa es deliciosa y es buena, según Salmo 133. Como en los versículos que vamos a leer, no habrá ningún pasaje que diga y mantén la razón y defiende tu razón. Nada de lo que vamos a ver ahí nos habla a mantener la razón o a defender nuestra razón. Más bien, renuncia a tener la razón. No que no lo digas, no lo defiendas, no pelees, no discutas con tu hermano, no tengas contienda con tu hermano solo por defender tu razón. A veces, mi hermano, durante el día, piénsalo, ¿cuántas discusiones en el día? ¿Cuántos enojos? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántas horas en el día estamos distanciados? Porque el otro cree que tiene la razón y yo también. Y él defendió su razón y yo también la defendí. Y entonces yo no estoy de acuerdo y él tampoco. ¿Y cuánto tiempo en el día hemos perdido por mantenernos firmes en que yo tengo la razón? ¿Eso vale? Piénsalo, ponlo en la balanza, mi hermano, en la balanza de tu corazón. Al final, ¿era tan valioso? Y ya se acostaron enojados, ya se fue uno, ya no cenó, ya no comió, ya le dio el portón, cerró con así el portazo a su cuarto. Eso vale, eso es precioso. Eso de verdad es tan valioso. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no, mi hermano? ¿Verdad que le hemos dado el valor a lo que no tenía valor?
Le hemos dado tanta importancia a lo que realmente no era tan importante. Hemos defendido como bueno lo que realmente no era tan bueno. Así que con humildad, o sea, considera a los demás superiores a ti. Eso quiere decir. Así que con humildad, considerar a los demás como superiores a mí. Con humildad y mansedumbre. Siguiente. Sopórtense. Qué bonita palabra. Me fui a verla en las diferentes versiones. Yo dije, a lo mejor en la Reina Valera va a usar otra palabra que no se oiga así de trancazo como suena, ¿no? No, y la Reina Valera dice, soportándoos con paciencia. Y soportar, mi hermano, es justamente lo que quiere decir. Soporta, aguanta. Eso es soportar, aguanta. Y fíjate que hay una diferencia a lo mejor entre tolerar y aguantar. Aguantar es mantente en la unidad aunque te está cayendo bien gordo. Hay que decir las cosas como son, ¿verdad que sí? Y entre la familia nos caímos bien gordos a veces, ¿a poco no? ¿Sí o no, mi hermano? No hay momentos donde dices, pobrecita de mi madre, perdónanos, somos 3 hijos. Y bien diferentes los 3, criados por una misma madre, un mismo padre, y bien diferentes que somos los 3. Y me imagino que ustedes, tú con tus hermanos, soportando con paciencia, con aguante, porque no tienen la misma personalidad que la tuya. Y hay personalidades con las que padre, ¿no? Congeniamos, llevamos súper bien y hay química y es fácil. Pero hay otras personalidades con las que no tanto. Tú no haces química muy fácil, ¿sí o no? Dice la Biblia, soportándoos. O sea, con aguante, con constancia. ¿Cuánto voy a aguantar? ¿Cuándo dejas de ser hermano de tu hermano? Aguantando hasta que dejes de ser hermano de tu hermano. Soportándoos con paciencia, con aguante, con constancia, con perseverancia, los unos a los otros en amor. ¿Cuánto es necesario que soportes algo? Piensa, ¿qué piensan las cosas que tú soportas? ¿Cuándo usamos esta palabra de soportar? ¿Cuándo es fácil? No usamos esta palabra cuando las cosas son fáciles, ¿verdad que no? No, y se soporta. Y a lo mejor estás en la zumba, ¿no? Y te dice tu coach, o no sé, el maestro, soporta, vamos, aguanta. Porque ya sientes que las piernas ya aquí, ¿no? Duele. Y estás soportando. Soportamos cuando las cosas no están fáciles. Cuando no es fácil, es allí donde utilizamos o donde ejercemos esta palabra de soportar. Cuando no está siendo fácil. Entonces, ¿no está siendo fácil, mi hermano? ¿No está siendo fácil? Ok, soporta. Aguanta. Con paciencia. Soportando con paciencia los unos a los otros en amor.
solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Mantener la humildad entre nosotros los hermanos no le toca a Dios, no es responsabilidad de Dios. Si no, encontraríamos a Jesús orando para que el Padre viniera a unirnos. Mantenernos en unión los unos con los otros es responsabilidad tuya y mía. Y la palabra que usa aquí, el vínculo de la paz, esta palabra vínculo es la misma palabra que se usa cuando habla de los tendones o los ligamentos en el cuerpo. Qué interesante, ¿verdad que sí? Porque siempre que hablamos de la congregación o de habitar juntos, se usa el simbolismo del cuerpo, y somos un cuerpo. Una pregunta, mi hermano, ¿y en un cuerpo cuántas vidas hay? ¿Cuántas vidas hay en un cuerpo? Es la vida de Cristo en ti y en mí. Un cuerpo, una vida, la vida de Él. Y nos mantenemos en unión, soportándonos y solícitos en guardar el vínculo de la paz. Así como el cuerpo está unido, un miembro con otro, con los ligamentos. Igual tú y yo, entender que es tu responsabilidad y es mi responsabilidad mantenernos en unidad. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos. Entonces, ser uno, los unos con los otros, ser uno, aunque no estemos en un mismo corazón. Decidir estar unidos, ser uno los unos con los otros, aunque no estemos en un mismo corazón, aunque no estemos de acuerdo. Amén. Y ahora, versículo 2 del Salmo 133. Regresamos a Salmo 133. Ok, ahora, ya nos dijo que estar unidos los unos con los otros es bueno y es delicioso, ¿verdad que sí? Ya nos dijo eso, pero ahora está intentando explicarnos a qué se parece el estar unidos los unos con los otros en armonía. Y dice, versículo 2, es como el buen óleo. Cuando dice, es como el buen óleo, pudiéramos decir también, es igual a. Es igual a el óleo o el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Entendemos que cuando la Biblia habla de óleo o de aceite, está hablando o es un simbolismo del poder del Espíritu Santo. Porque en este caso está hablando de Aarón, es el buen óleo o el aceite con el que Aarón fue ordenado para el sacerdocio. Y cuando Aarón fue ordenado, Moisés vació aceite sobre la cabeza de Aarón. Y la unción o ungir a alguien es habilitarlo para hacer lo que no le era posible. Eso es unción, y esa es la unción del Espíritu Santo. Y cuando en el Antiguo Testamento vemos aceite, eso es lo que el aceite está representando, al poder del Espíritu Santo. ¿Ya te diste cuenta? Esa es la razón por la que se le ponía aceite, no solamente para que oliera rico, era para ungirlo. Y ungir es ordenar, otorgarle la habilidad sobrenatural para que lo haga.
qué impresionante, mi hermano, qué fuerte, que está diciendo que vivir juntos en armonía es igual a la unción del Espíritu Santo. Y luego hay un orden en el que el aceite cae sobre Aarón. Dice que el aceite cae sobre la cabeza. Se tomó el tiempo para describir cómo es ungido y cómo cae el aceite. Entonces, si se tomó el tiempo es porque es importante ver el orden. Primero cae sobre la cabeza. Cuando hablamos de cabeza, no me refiero a que cuando hablamos de cabeza, sino que cuando la Biblia habla sobre la cabeza, ¿a qué se refiere? En la casa, ¿quién es autoridad? ¿Quién es la autoridad de la casa? Papá y mamá. Y el aceite cae sobre la cabeza. Es como el benoleo. Mira cuán bueno y cuán delicioso es que ustedes vivan unidos y que se mantengan siendo uno los unos con los otros. Y es tan bueno, así es igual a el aceite de la unción que cae sobre la cabeza. Quiere decir que llega primero al padre o a la mamá, y es una habilidad que se otorga a nosotros como papás. ¿Qué habilidad? La de estar juntos en armonía. Cae en la cabeza. Y nosotros como padres, como líderes, como pastores, como jefes, tenemos la habilidad de hacer fluir armonía. ¿Será verdad o no? Es verdad, mi hermano. Cae en la cabeza y desciende sobre la barba y luego baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Te fijas cómo va de arriba hacia abajo? Hay una convicción que yo tengo. Cuando mi hijo mayor me lo trajeron, así estaba morado, nació, acababa de nacer y me lo trajeron y me trajeron a mi niño aquí. Y sé que junto con mi niño me fue entregada la habilidad para ser su madre. Junto con mi hijo Dios me entregó, no solamente me entregó a mi hijo, sino me entregó los recursos que necesito para ser la madre de él. Y luego vino mi niña y me entregaron a mi niña. Y cuando me fue entregada a mi niña, junto con mi niña me fue entregada la habilidad para ser su madre. Nos ha sido entregada la habilidad como cabezas para facilitar armonía. Como cabezas de la casa, del trabajo, como líderes de la iglesia, de un departamento, como líderes nos ha sido otorgada la habilidad para facilitar armonía. Usemos la habilidad no solamente para que nosotros vivamos en armonía con nuestros hijos, no solamente para que vivamos en armonía con nuestro equipo de trabajo, sino para que puedan vivir en armonía entre ellos. Porque a lo mejor tú estás muy a gusto porque se llevan bien contigo, pero entre ellos no se pueden ver. La unción, el aceite cae sobre la cabeza. Y quiero que veas, imagínate que yo tengo un botecito así como los de las gotitas de los ojos. ¿Los has visto? Imagínate que ese aceitito así, imagínate que esa porción o ese botecito es el aceite.
Y entonces yo me lo derramo aquí en la cabeza. ¿Tú crees que podrás ver cómo baja sobre mi cabeza, sobre mi mentón, hasta mis vestiduras, hasta mojar mis vestiduras? Dime. ¿Sí? Aquí, imagínate este botecito así. ¿Cuántos mililitros serán? 30. Unos 30 mililitros, un botecito así, como el de las gotitas de los ojos, el de las gotitas de los oídos, ¿no? Y aquí está mi unción. Y luego me mojaría todo el cabello, toda mi cabeza así, para bajar hasta acá. Bueno, ok, te doy este ejemplo porque vislumbra, imagina la cantidad de aceite que tiene que caer para ver lo que está chorreando sobre su cabeza, está chorreando sobre su mentón y está chorreando tanto que ya se le mojaron las vestiduras. Esa es la descripción que hace. Y dice, no solamente dice baja, hay una traducción que dice corre. ¿Cuánto tendré que vaciar sobre mí para que corra? Para que así en unos segundos ya me mojó la cabeza, ya me mojó la cara, ya me mojó la ropa. Una cubeta, ¿no? Así, ¡fum! Y ahora sí ya la puedes ver que bajó y que me empapó. Esa es la unción que tenemos. No es un frasquito de 30 milímetros, no es un frasquito de 50 milímetros, es la unción del Espíritu Santo sobre nosotros, que nos capacita. No solamente, mi hermano, para que vivamos en armonía los unos y a los otros, sino para que facilitemos armonía. Una pregunta para ti, hacia adentro de ti. ¿Estás facilitando armonía, mi hermano? ¿O tú eres el que dice cosas para que arda más? ¿Qué decidimos ser? ¿Facilitadores de armonía? ¿O estamos usando nuestras palabras para que se queme más, para que haya más fuego? El miércoles predicó el maestro Gismael y él dijo, si no has visto la prédica del miércoles, date la oportunidad entre semana para que la veas. Y él nos enseñó que Dios le dio al ser humano la capacidad para decidir ser de arriba o de la tierra. Tú y yo decidimos cómo vivimos nuestra vida, mi hermano. Tú y yo decidimos si vivimos la vida conforme a las cosas del cielo o si vivimos la vida conforme a las cosas naturales, terrenales. ¿Por qué? Te lo digo, te lo recuerdo, te lo repito, porque nos está diciendo Salmos 133 que hemos recibido el poder del Espíritu Santo para poder vivir en armonía los unos con los otros. Pero no solamente para que yo viva en armonía con mi esposo y que yo viva en armonía con mi hijo y que yo viva en armonía con mi hija, sino para que yo también pueda facilitar armonía entre mis hijos. Que se amen, que mi hija ame a su hermano y que mi hijo ame a su hermana. Que mi hija procure el bien de su hermano y que mi hijo procure el bien de su hermana. No les enseño a competir en uno con el otro, a ver cuál es más inteligente, a ver cuál es el mejor, a ver cuál hace mejor las cosas. No les enseño a competir. Les enseño a vivir en armonía, a apoyarse al uno al otro, a que uno pueda celebrar genuinamente las victorias del otro y que el otro pueda celebrar genuinamente las victorias del uno. Porque a veces, mis hermanos, no estamos viviendo armonía, estamos viviendo en celos entre nosotros, en celos entre hermanos. Y ves que a tu hermano le va bien y en lugar de que te sientas gustoso por su victoria, hay algo que se te retuerce en las tripas y dices, ¿cómo no me pasó a mí? Tenemos la habilidad para decidir si vivimos las cosas como terrenales. Vivimos toda nuestra vida conforme a las cosas del cielo. Y el Salmo 133 es conforme al cielo. Es como el buen óleo. Es el poder o la unción
que baja sobre el sacerdote. Y luego el versículo 3 del Salmo 133. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es como el rocío de Hermón. Y el Hermón es un monte, es el monte Hermón. Y una temporada larga del año el monte Hermón está nevado. Pero luego en el verano, ¿se acuerdan que los judíos vivían en tierras desérticas? Y las lluvias no eran frecuentes, no llovía con frecuencia. Y entonces ellos cavaban pozos para poder abastecerse de agua. Y las ciudades se establecían cerca de los pozos de agua, porque el agua es necesaria, porque el agua es vida. Nosotros mismos lo vivimos el verano pasado. Estuvimos sin agua. ¿Cómo la viviste? ¿Estuvo padre la aventura? No. El agua es vida, el agua es higiene. Y el rocío en Hermón, el rocío que caía sobre Hermón era tan abundante que tú veías el monte Hermón reverdecer, aunque todo lo demás estuviera desértico y seco. Y aquí en el Salmo, en el versículo 3 está haciendo lo mismo que en el versículo 2, cuando nos dijo: ok, vivir los hermanos juntos en armonía es igual a el poder del Espíritu Santo. Y luego en el versículo 3, ok, y vivir los hermanos juntos en armonía es igual a la vida del agua. Es igual a, o es tan refrescante como el agua. Ahora que estuvimos con la sequía el año pasado, ¿te pasó que no podías bañarte aún porque no había agua y estábamos en los calores de verano y que tú deseabas darte un baño? ¿Te pasó? A mí me pasó, mi hermano. Durábamos hasta 4 días sin agua en el calor de verano. Y se nos acababa, se nos terminaba el agua que teníamos almacenada. Y buscábamos. Hubo ocasiones en las que mi hermano llegó a la casa con agua, con garrafones de agua, con botellones de agua, porque ni siquiera garrafones de agua había en las tiendas. Totalmente todo se acababa. Y después de un día así cansado, traqueteado, ajetreado, caluroso, tú te echas un baño. ¿Y cómo te cae? Descansas, ¿no? Todavía ni te duermes, pero con el baño que te diste es como te refrescas, descansas, te relajas. Vivir juntos en armonía es igual a el rocío abundante que cae en el monte Hermón, que lo hace reverdecer, y que cualquiera que está allí siente el descanso. El capítulo 17 de Juan. Yo no lo había entendido. Esos versículos que voy a leer no los había entendido hasta estos días. En el capítulo 17 de Juan encontramos a Jesús orando. Todo el capítulo 17 es Jesús hablando con el Padre.
allí Él no está orando por Él está orando por nosotros. Estaba a poco tiempo de ir a la cruz. Yo sé que Jesús oró por Él mismo y por fortaleza, pero me conmueve tanto que haya decidido tomar un tiempo para orar por nosotros. Y Él ora por los discípulos y dice: pido por estos que me has dado, pido por los que me diste. Y luego dice: y oro también por los que han de venir. Te incluye. Está orando por ti, mi hermano. Está orando por ti. Y Él está hablando con el Padre y dice en el versículo 11: ya no estoy en el mundo, porque ya se iba a ir, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Siguiente frase: para que sean uno, así como nosotros. Hace un tiempo había estado ya estudiando este capítulo, el Juan 17, y yo decía: a lo mejor ahí le faltó algo, porque yo decía que seamos uno contigo, para que sean uno, para que nosotros seamos uno con Él, cada uno con Él. Pero esto no es lo que Cristo está orando. Cristo está orando: Padre, guárdalos en tu nombre, para que ellos sean uno. Para que ellos sean uno. No solamente allí, vuelve a orarlo en el versículo 21, desde el 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Fíjate cómo Jesús no estaba orando que nosotros, así como Jesús decía: Padre, tú y yo somos uno. Él no estaba orando que tú fueras uno con Él. Y Él no lo estaba orando porque Jesús sabía que por su obra nosotros seríamos uno con el Padre. Cristo nos hizo uno con el Padre. Y como Jesús dijo: Padre, tú y yo somos uno, ahora por el poder de su obra, tú y yo podemos decir igual que Él: Padre, tú y yo somos uno. Pero era necesario que Jesús orara para que entre nosotros fuéramos uno. ¿Por qué? Porque esa responsabilidad es tuya y es mía. Ser uno, los unos con los otros, nos toca decidirlo y nos toca hacerlo a ti y a mí. Y qué impresionante que dice: Padre, guárdalos en tu nombre para que ellos puedan ser uno. ¿Por qué? Porque el poder ser uno ya nos fue dado. El poder vivir en unión, el poder vivir unidos en armonía, la habilidad de ser uno, tú y yo, ya la tenemos. Ya la tenemos. Ni siquiera tenemos que decirle: Padre, dame la habilidad para ser uno con mi hermano. Ya la tenemos. En su nombre nos fue dada. En el nombre de Jesús, ¿se acuerdan? Recibimos, Él nos dio su nombre. Y en el nombre de Cristo estaba incluido allí la habilidad de que tú y yo pudiéramos ser uno. Por eso ahora solamente Cristo oró y dijo: Padre, que ellos sean. Padre, que ellos sean. Nos toca a ti y a mí, mi hermano, vivir en armonía.
A veces estamos en la misma casa o vives en la familia, vives con tu familia y no estás en un mismo corazón con ellos, pero tampoco eres uno con ellos. Y solemos ser muy tentados a renunciar a nuestras relaciones personales por el hecho de que no podemos estar en un mismo corazón. Yo creo que esa es la mayor tentación que vivimos siempre. Mira, no piensa como tú. No hace las cosas como a ti te gustan. No, tú no eres así. Tú nunca hablarías así. Y somos tentados, vienen pensamientos de, como hijos a veces, piensas de tus padres como, no, nunca voy a entender a mi papá. Y estamos en la misma casa, totalmente distanciados. O como padres quizá pensando, hombre, este hijo mío nunca va a entender. Y parece como si renunciaras a tu hijo como, Y tal vez vivimos en el mismo hogar con abismos de distancia entre nosotros. Si somos honestos, no es fácil vivir en armonía los unos con los otros. No es fácil ser uno. Por eso tenemos que decidir estar. Por eso tenemos que decidir aguantar. Por eso tenemos que decidir mantenernos en la unidad. Y habrá días en los que sea fácil. Habrá días en los que todo sea miel sobre hojuelas. Y nos llevamos bien y estamos padre. Y llega Navidad y qué padre, todos juntos nos ponemos de acuerdo y nos vestimos iguales, nos ponemos los mismos, compramos el mismo suéter y nos ponemos el mismo suéter. Y estamos en la cena todos felices en Navidad a lo mejor. Nos vemos en el cumpleaños y parece como que, mira, nos pusimos de acuerdo y trajimos y organizamos una fiesta. Y el resto del año distanciados los unos de los otros. Hablando mal los unos de los otros, compitiendo los unos con los otros, celosos los unos de los otros, hartos los unos de los otros, guardando rencor los unos de los otros, porque yo tenía la razón. Y hasta que no venga y me pida perdón, entonces. Entonces Dios quiere llevarnos más profundo. Pero mi hermano, vamos todos juntos. Dios quiere que vayamos más profundo, pero vamos todos juntos. Yo sé que tú y yo somos no solamente oidores de la palabra de Dios, sino que somos hacedores de su palabra. Y hay gracia en nosotros y favor para vivir en armonía. Hay gracia y favor para vivir en armonía. Con mi hijo mayor, mi esposo y yo cometimos muchos errores. Y yo recuerdo un día que yo estaba desesperada y yo estaba llorando porque yo entendí que muchas cosas que yo veía en él eran la cosecha de lo que yo sembré. Y yo me di cuenta de eso y yo estaba llorando y yo le dije, Padre, ayúdame, Señor, enséñame cómo hacerlo. Y yo entendí que en Dios las cosas no se reparan, se restauran. Los corazones no se reparan, se restauran. Yo le dije a Dios, yo le pedí perdón por no haber entendido, por los errores que yo había cometido como mamá. Y yo le dije, y ahora ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame a restaurar
a sembrar correctamente. Ayúdame. Y sabes, una gracia vino a nosotros para restaurar. Y hoy una gracia se posa sobre nosotros para restaurar relaciones, mi hermano. El día de hoy una gracia está posándose sobre nosotros para restaurar las relaciones. Esta vez da el primer paso tú. Hazlo tú. En Cristo hemos sido crucificados y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Con Cristo hemos sido crucificados y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí. El orgullo tiene que morir, porque no podemos mantenernos en humildad pensando con moderación sobre nosotros si somos orgullosos. Y para acercarte a alguien y hablar con él con un corazón genuino para restaurar una relación, se requiere morir al orgullo. Gracias a Dios que todo es por fe. Gracias a Dios que todo lo que vivimos es por fe. Y hoy no vamos a pasar al frente. Moramos al orgullo, mi hermano. Muere al orgullo. Hay una gracia hoy para restaurar relaciones. Hay una habilidad para restaurar relaciones. Es real cuando el Espíritu Santo se mueve y otorga gracias y favores así. ¿Se acuerdan cuando yo les platiqué de un día que Fonda dijo que había una habilidad para dejar las drogas? Fonda pasó y dijo: hay una habilidad aquí para dejar las drogas. Y yo tenía un familiar que estaba en drogas y yo no estaba aquí, y yo tenía una chamarra puesta y yo oré. Yo dije: Padre, cuando yo ponga esta chamarra sobre esta persona, este favor, esta gracia se hará realidad en él. No es magia, mi hermano, es fe. Y mi primo dejó las drogas. Así, hoy te digo, hay una gracia y un favor aquí, hoy, para restaurar relaciones. Hay una gracia, un favor hoy para restablecer los ligamentos, para que los ligamentos se sanen. Y nos vamos a poner de pie y vamos a cantar. Pero mientras que estamos cantando, tal vez tú necesitas hablar con alguien. Y si esa persona está aquí, mi hermano, quiero inspirarte a que vayas. Ve y búscale. Si tú no has facilitado armonía, es el día de restaurar la relación. Y si la persona no está aquí, yo sé que tú traes tu celular y tú puedes enviarle un mensaje, o a lo mejor lo dispones y hoy le visitas. Pero no lo dejas pasar, mi hermano. No lo dejes pasar. No lo dejes pasar. No lo dejes para después. No lo dejes para después. No dejes que vengan las aves y se roben la semilla. Que nosotros somos oidores de su palabra y hacedores de su palabra también.
y seamos responsables y respondamos a lo que Él nos está llamando. Esto pesa en el corazón del Padre. Esto está pesando en el corazón del Padre. Que tú y yo no nos amemos pesa en el corazón del Padre. Los que son padres y ven a sus hijos que no se aman, que no se dirigen la palabra, ¿cómo te duele? Y esto, mi hermano, el que estemos enojados los unos con los otros, el que no nos podamos ver a la cara, el que nos estemos volteando la cara, el que no podamos trabajar como hermanos los unos con los otros, está pesando en el corazón del Padre. Esto no es algo que tú debas dejar para mañana, mi hermano. Esto no es algo que tú debas dejar para después. Él te está hablando hoy. Nos dio todo para que podamos vivir en amor los unos con los otros. Nos otorgó todo. ¿De qué te sirve tu profecía si no amas a tu hermano? ¿De qué te sirve tu don de sanidad si no puedes llevarte bien con tu hermano? ¿De qué te sirve tu predicación si no puedes amar verdaderamente y genuinamente a tu hermano? Si no puedes verlo y hacer lo posible porque crezca y porque se desarrolle. Si sientes celos de que está creciendo, ¿de qué te sirve? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Vivir en amor es posible por la obra de Cristo, porque Él nos guarda en su nombre. Orar los unos por los otros es posible. Hijos, busca a tu Padre. Busca a tu madre. Y reconcíliate. Ámales. Hónralos. Padres, busquen a sus hijos. Y reconcíliense. Sé humilde. Y reconcíliate con tu hijo. Y hermanos, reconcíliate con tu hermano. Un día tu papá y tu mamá ya no estarán aquí. Asegúrate que tú estés conectado con tu hermano. Y como hermanos de la misma sangre de Cristo, como hermanos que comemos de la misma mesa, como hermanos que nos congregamos en una misma congregación, reconciliémonos. Reconciliémonos y amémonos los unos a los otros. Señor, yo te doy gracias por esta gracia y este favor que está cayendo sobre nosotros en la misma medida como el aceite cayó sobre la cabeza de Aarón. Yo te doy gracias, Señor, por esta gracia y este favor que cae sobre nosotros.
para ir y restaurar las relaciones, para ir y restaurar los ligamentos, para ir y restaurar el vínculo de la unidad, en la paz, en la unión, para vivir siendo uno los unos con los otros, sin importar que no estemos de acuerdo, sin importar que no estemos en la misma voluntad. Gracias por nosotros, Jesús. Antes de que tú te fueras al cielo y después decidiste volver en el Espíritu Santo y que habitara en nosotros, nos diste tu nombre. Jesús, el Padre te dio su nombre y tú nos diste ese nombre a nosotros. Y cuando oramos o cuando nos movemos en el nombre de Jesús, nos movemos en tu carácter y en tu identidad. Y en el nombre de Jesús, en el carácter de Cristo, en el amor de Cristo puesto en nuestros corazones, vivimos en unidad los unos con los otros. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, restauramos los vínculos que se rompieron. Restauramos los vínculos que rompimos. Restauramos los vínculos que rompimos. Tomamos responsabilidad para vivir en unidad, para ser uno con nuestros hermanos. Así dar gloria a tu nombre, Señor. Amén.